Damos gracias al Señor por el privilegio de poder conocerlo a través de la palabra. Aleluya. Hoy vamos a predicar. Vamos a predicar inspirados por el Espíritu Santo. Hay una palabra, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es importante tener el conocimiento, el entendimiento, que cuando nosotros escuchamos el Evangelio es poderoso, es el poder de Dios para salvación. Pero nosotros debemos dar instrucción al pueblo de Dios que no es solamente palabras, porque el Evangelio no es solamente palabras, sino como dice aquí en la Escritura, son demostraciones de poder del Espíritu Santo. Entonces, hay cosas sobrenaturales que suceden cuando se predica el Evangelio. Hay milagros, señales y prodigios. El Señor Jesucristo predicó y enseñó el Evangelio. El Señor sanaba a los enfermos, liberaba a los demoniados. El Señor Jesucristo hacía grandes milagros y el Señor sigue haciendo milagros hoy. Cuando tú vienes a la casa de Dios, a la iglesia, cuando estás allí en tu devocional personal, en tu altar familiar, tú debes entender que el Evangelio es el poder de Dios y va no solo letra y conocimientos, sino también que tú entiendas que está el Espíritu Santo. De hecho, este es uno de los dones, el don de enseñanza del Espíritu Santo, por el cual nosotros maduramos y crecemos espiritualmente. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? En que tú aprendas a oír, aprendas a recibir el Evangelio, la palabra del Señor. Porque tú no has recibido el Espíritu de este mundo, tú has recibido al Espíritu Santo. Has sido de nuevo para que tú puedas conocer y entender, dice la palabra del Señor, las cosas que son del Espíritu. Entonces vamos aquí a las Escrituras. Leemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Amén, Dios. amén. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, Amén. para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. El Evangelio no es solamente palabra, letra, sino demostraciones del poder del Espíritu. Amén. Cuando nosotros hemos sido instruidos, enseñados de cómo se recibe el Evangelio, cuando nosotros tenemos la revelación, el entendimiento, que la palabra del Señor son espíritu y vida, y que a través de ese don, de ese hombre o de esa mujer, porque cuando el Señor subió a los cielos dejó dones a los hombres. Amén. Y también la iglesia del Señor tiene dones. Así Y es. también el cuerpo de Cristo, el poder de los dones del Espíritu Santo. Entonces debemos entender que el Evangelio está lleno de poder para la salvación. Hay poder en el Evangelio, hay poder en la palabra del Señor. Cuando tú estás escuchando la palabra, cuando estás en una actitud correcta, cuando
sabes, este sacrificio espiritual del culto a Dios, de lo que está compuesto el culto es la oración, los cantos de los salmos, la alabanza, es la exposición de la palabra del Señor, ese hombre y esa mujer con un don de Dios, llamado por Dios, ungido por el Señor, donde el Espíritu Santo está sobre ese hombre y esa mujer. Tú necesitas entender que hay poder cuando tú oyes el Evangelio, cuando vienes a la casa del Señor, cuando un hombre de Dios o el poder de la oración, cuando alguien ora por ti, es el poder del Señor. Tu mente es renovada con su palabra. Cuando tú recibes la palabra del Señor, te deleitas en ella, meditas en ella, la recibes con fe, le temes a la palabra del Señor. Cuando tú la recibes, la crees, esa palabra es una semilla incorruptible que te hizo nacer de nuevo. Esa misma palabra es la semilla que cuando tú la crees, va a llegar allí y va a quedar sembrada. Recuerden la parábola del sembrador. Esa parábola en donde el Señor nos dice, el sembrador salió a sembrar. Una parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se las comieron. Porque lleno el Evangelio y no lo entienden. Otra semilla cayó entre las piedras. Pero allí echó raíz, pero se secó porque no estaba en la tierra. Germinó, pero no creció. Y así son todos los que oyen la palabra del Señor y vienen persecuciones o necesidades y se apartan de la palabra. O cuando caen entre los espinos y los espinos ahogan las semillas. Cuando el sembrador sale a sembrar y cae en espinos, son aquellas personas, esos corazones que oyen el Evangelio, oyen la palabra de Dios y es ahogada por los afanes de este mundo. Están deprisa, están muy ocupados en las añadiduras, están muy ocupados en la vanagloria de este mundo, están muy ocupados en la vanidad, estamos ocupados en lo material. Todas estas cosas nos acontecen a nosotros. La palabra del Señor, por eso tú debes venir preparado, así como entras a la presencia del Señor preparado para alabarlo y adorarlo, lo mismo es en la palabra. El Evangelio no es solo letra, el Evangelio es demostración de poder. Cuando oyes el Evangelio en la forma correcta, como el Señor lo hizo, lo diseñó, lo instruyó, lo aconsejó, lo mostró, nos enseñó cómo predicamos su palabra, el Evangelio del Reino, esta palabra es eterna. Nosotros cuando lo hacemos en la forma correcta, esa palabra va a renovar nuestra mente, va a cambiar nuestra manera de pensar. No nos vamos a moldar al mundo, no vamos a hacer lo que todo el mundo hace. Todas nuestras decisiones van a estar basadas en la sabiduría de Dios, no en la del hombre que va a aparecer, sino en la sabiduría de Dios que es eterna. Porque realmente el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que habita le pertenece al Señor. Y todo funciona solamente como lo creó el Señor. Cuando nosotros recibimos esa palabra incorruptible, con fe, con gozo, vamos a recibir milagros. Tú por eso debes tener una actitud muy bien correcta cuando estás en la casa del Señor o cuando un hombre o una mujer te está predicando el Evangelio, debes que ser muy reverente ante esa palabra. Témale a la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu, porque la palabra, el Señor, todo lo gobierna a través de su palabra. Su palabra, Él sostiene el universo a través de su palabra. Hay poder en el Evangelio. Amén. Cuando se predica, cuando se enseña, cuando tú lo estudias. Tú eres una creación de Dios. Tú eres algo precioso creado por Él. Eres el poema de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres una nueva creación. Entonces, recibes el Evangelio y creces y maduras espiritualmente. Y a medida que el predicador avanza allí según su don, su unción, tú puedes recibir una profecía. Tú puedes recibir una promesa. Estás fundamentándote. Cuando estás allí en la predicación, en la enseñanza, tú puedes ver a Jesús predicando. Aquí están los evangelios. ¿Cómo predicaba el Señor Jesucristo? Están escritas las prédicas de Jesús. Están escritas las prédicas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Está escrito todo a través, en el Antiguo Testamento, Dios habló a través de sus profetas. Aún las escrituras citan cuando Dios habla desde el cielo. Y toda esta es la palabra del Señor. Hay demostraciones de poder. Amén. Es muy poderoso. Usted no vuelve a ser igual. Nosotros vamos siendo transformados
a la imagen del Cristo, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nosotros venimos a la iglesia a oír la palabra, hay milagros, hay el que viene enfermo es sanado, el que viene atado es liberado, el que viene confundido va a recibir revelación, viene el débil. El Señor dice que el débil diga que es fuerte. Esto es otra dimensión. Esta es la dimensión del Espíritu. El Evangelio. Cuando te predican la palabra, no es solo palabra, no es solo letra, son demostraciones de poder, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Aleluya. Esa misma palabra que creó el universo. Aleluya. Entonces necesitamos ser muy entendidos y muy sabios y saber recibir la palabra del Señor. Hablamos de que por favor cuando usted venga a la iglesia, a la casa del Señor, cuando tú vengas a oír el Evangelio en los diferentes, en las células, o cuando lo escuchas por algún medio, escuchas la palabra, por favor tenga mucha reverencia en la palabra, reciba la palabra y crea que esa palabra va a ser mucho en ti. Nos gustan las revelaciones, nos gusta el entendimiento, las revelaciones, nos gusta muchísimo, pero antes de tener revelaciones lo que quiere el Señor es fundamentarte. El fundamento de su palabra, esos principios, instrucciones, ese consejo, el consejo del Señor, sus estatutos, sus decretos. Es importante que estemos determinados, arraigados en esa palabra, porque la palabra de Dios dice que es la semilla incorruptible y cada semilla según su género. Entonces nosotros, ese es el mensaje hoy. Por favor, aprenda a recibir el Evangelio, aprenda a oír el Evangelio. Tenga mucha reverencia. Amén. Usted una vez escuchó el Evangelio, ya usted sabe cómo debe vivir, ya usted sabe cómo debe de resolver las cosas, cómo debe reaccionar. Dios no está hablando por hablar. Aquí está toda su palabra, porque no es palabra de hombre, es la palabra del Señor. Amén. Yo sé que tú tal vez has escuchado esta enseñanza hoy, esta enseñanza de hoy la has escuchado, pero el Señor quiere llevarte más profundo. El Señor quiere decirte, mira, escucha el Evangelio con fe, porque su palabra está viva, su palabra es el Señor quiere que tú tengas tus creencias basadas en lo que Él dice, que para que tú puedas creer en forma correcta, de acuerdo a la verdad, que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios, tengas la mente de Dios, y entonces tú vas a pensar y hablar de una manera muy sabia. Dice, cuando nosotros recibimos la palabra con reverencia, nos deleitamos en ella, nos meditamos en ella, le pedimos al Señor que nos la enseñe, nos la revele, que nos guíe a través de ella, porque nos va a hacer más sabio que nuestros maestros, nos va a hacer muy entendidos, es una paz. Dice que viene un corazón alegre, que se transforma nuestro rostro cuando nosotros somos sabios, cuando recibimos la sabiduría que viene del Señor. Entonces ese es el que no habla por hablar, y Dios te está hablando. Amén. Por favor, escucha que el Padre te habla desde el cielo. Amén. Dice que Él nos amonesta desde el cielo, porque somos sus hijos y nos ama. Él nos corrige, nos instruye, nos amonesta, nos aconseja, porque Él quiere que nosotros participemos de su santidad, porque Él quiere, porque somos hijos y porque nos está preparando para entrar a la vida eterna. Amén. Entonces, la palabra del Señor, el Evangelio, no es solamente letras. Por favor, no lea la Biblia buscando solo información. Crea la Biblia, crea la palabra de Dios. Este libro es poderoso. Este es un libro sobrenatural, tiene profecías, contiene miles de promesas. Este libro habla de los eventos del futuro, de la eternidad, desde el principio de la creación hasta Apocalipsis. Habla allí donde Cristo viene en su gloria, ¿cierto? Todo está aquí. Siempre yo digo, aquí está escrito cómo puedes tener éxito en tu profesión, cómo puedes ser exitoso en lo que aprendes. Porque nuestro ser anhela ser exitosos, ser prosperados. Nosotros anhelamos siempre la excelencia, la perfección. Dios quiere la perfección en nuestras vidas, pero debes escuchar el Evangelio de la forma correcta. Tú no puedes venir a la iglesia, tú no puedes venir a escuchar el Evangelio del
predicado por generaciones y tú salir lo mismo. Debes creer que el Evangelio es la palabra del Señor. Dice que la palabra de Dios está envuelta en la unción. Y Jesús nos enseña que su palabra son espíritu y son vida. Y que una vez la recibimos, nosotros, esa palabra va a hacer en nosotros. Memorice la palabra. Amén. Memorice la palabra, Amén. Medite en la palabra, Amén. Obedezca la palabra, haga la palabra. El Señor nos habla a través de Josué capítulo 1, verso 8, que si nosotros ponemos con mucho cuidado, hacemos con todo el cuidado lo que dice el Señor aquí en nuestra vida, dice que vamos a prosperar, que vamos a ser exitosos. Así es de que cuando usted escuche el Evangelio del Reino de Dios, va lleno de poder. La palabra está llena de vida para ti. Amén. Y vas a enfrentar los temores, serán como nada, como cosa que no es, porque vas a estar vivir confiado, fuerte, vas a tener mucha reverencia ante la palabra, vas a agradar al Señor y te vas a dejar fundamentar. Déjese fundamentar, porque una vez, como dice el Señor Jesucristo, que hagamos todo lo que Él nos pide. Porque Él dice que ese hombre, esa mujer, que obedece la palabra, es hacedor de su palabra, dice que es un hombre muy sabio. Y que pueden venir las tormentas de la vida y no lo va a mover y no va a haber ruina. Pero cuando nosotros no escuchamos la palabra, no hacemos lo que Jesús nos pide, dice que está construyendo en la arena y viene una tempestad y grande es esa ruina. Por favor, créala. Necesitamos determinar en nuestro corazón, porque está escrito, es un principio que está escondido en el libro de Job, que dice que todo lo que tú determines se te hará y que en tus caminos resplandecerá la luz. Determine creer que la Biblia son las escrituras, que las escrituras son la verdad. Yo amo este libro, te doy testimonio de este libro. Yo sé que tú tienes testimonio de este libro. A mí Dios me habla a través de este libro. A través de esta palabra, yo he sabido que ha sucedido desde Génesis hasta Apocalipsis. He traído estas semillas y he permitido que sean sembradas. No solo que se quede en mi intelecto, como una información. El Señor quiere que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Amén. Porque es allí donde da fruto. Pero tú tienes que ser manso y tienes que ser humilde para recibir esta palabra y humillarte ante el Señor. Porque es que Dios está sobre nosotros, o sea, Él es primero y mayor que nosotros. Él es nuestro hacedor y creador. La palabra del Señor no es solo letra, son demostraciones de poder. Déjese fundamentar, crea las profecías, tome nota, atenta nota de las profecías, ore para que se cumplan. Pero Señor, todo lo que tú has dicho de mí, eso se va a cumplir en el nombre de Jesús. Señor, yo recibo esa promesa. Hay muchas promesas aquí en la palabra. Dice, Israel, acontecerá que se escuchara la palabra del Señor, estas serán tus bendiciones. Él te pondrá como cabeza y no como cola. Que muchos enemigos, por 7 caminos vendrán contra ti, pero por muchos caminos huirán de ti. Que tú no pedirás prestado. Que el Señor te librará de toda enfermedad. El Señor renovará tu mente con su palabra. Y tú tendrás la mente de Cristo. Amén. Y los pensamientos de Dios. Y tendrás la espada del Espíritu. Y podrás usar esa palabra del Espíritu contra la maldad, contra el adversario. Crea que el Evangelio del Reino de Dios está lleno de vida. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Muchas gracias. Señor, lo creemos, lo determinamos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te pido que esta palabra llegue a las vidas, que las personas lleguen a oír tu palabra con fe, con reverencia, Señor. Amén. Te pido, Padre, que les abra las escrituras, que la puedan entender. Señor, que a medida que ellos con fe se sienten a oír la palabra, allá sean fundamentados en ella y que ellos, Señor, reciban milagros. Si necesitan un milagro de sanidad, lo reciban a través de la predicación del Evangelio, del momento de la oración, del momento de la manifestación, de la unción, del poder del Señor, para sanar cualquier enfermedad,
para librarlos de demonios, para quitar toda opresión, toda enfermedad, aún allí las del alma. Que cuando el Señor se esté predicando el Evangelio, ellos crean en milagros y reciban milagros, Señor, porque tú les vas a arreglar las finanzas a ellos, tú les vas a arreglar el matrimonio a ellos. Señor, tú vas a ayudar a esos papás con esos hijos rebeldes, con esas niñas rebeldes. Señor, tú les vas a ayudar a que sus hijos salgan del alcoholismo, de la prostitución, de la droga, a través del poder del tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, haciendo tu palabra, Señor, es que recibimos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Y si tú no conoces a Jesucristo, digo que Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra. Cuando tú recibes a Cristo, tú estás recibiendo la palabra. Y la palabra, ella te va a dar vida eterna. El Señor dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas van a hallar la vida eterna. Esta palabra nos guía, nos muestra el camino. Y vas a pensar como Dios piensa. Y vas a hablar como Dios habla. Y vas a ver las cosas como Dios las ve. Necesitamos renovar la palabra. Necesitamos renovar nuestra mente con la palabra. Y necesitamos de todo corazón nosotros crecer en la fe. Y la fe solo viene por el oír la palabra. Pero de ti depende en qué corazón cae, en qué tierra cae la palabra que Dios te habla. Y créala, porque el hombre y la mujer, sea anciano o sea joven, él está ungido por el Señor. El Espíritu de Dios está sobre esa persona. Y si tú recibes ese vaso del Señor, tú estás recibiendo al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos al Padre. El Espíritu Santo siempre está, Él es el Maestro, Él es el que da la revelación. Por favor, tenga mucha reverencia en la palabra. Señor, yo te pido que ellos reciban a Jesucristo. Amén. Señor, yo te pido que ellos tomen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Mm-hmm.